Empiezo a recordar y me marcó la bienvenida aquí a este mismo sitio, ¿no? A Agorraiz, el año pasado. La gente me acogió muy bien, me ayudó a integrarme muy rápido y la verdad que me sentí como en casa enseguida. Luego tengo un buen recuerdo de mi primera carrera con el equipo, de la Vuelta a Andalucía, de tener un equipo a tu disposición, ¿no? La gente muy dispuesta a ayudarme y a arroparme, la verdad que me gustó mucho. Luego poco después llegó mi primera victoria con el equipo en la Tirreno. También pues, es bonito, ¿no? Estrenarse con un maillot. No, para mí un momento bonito que me dio mucha alegría fue la etapa del Tour. Era la etapa más dura del Tour y poderla ganar de la manera en que lo hicimos con el equipo, muy bonito. Han habido muchos momentos de alegría. Bueno, pues a lo mejor el primero pues te podría decir que fue mi vuelta a la competición en Mallorca y ver que podía competir sin ningún problema. Luego el segundo momento de alegría fue cuando conseguí la primera victoria en la Vuelta a Valencia. También fue el decir, mira, he vuelto y encima sigo ganando. Un sobresaliente a la Vuelta también, porque con las dos victorias de etapa, tanto a Quiato como a Peter Sagan, pues son dos corredores de grandísimo nivel y ganarle a ellos siempre da gusto. Y luego hasta el último momento luchando por la general. Es cierto que los dos últimos días de Andorra pues no estuve a mi nivel, no es que los rivales subieran, yo no estuve a mi nivel, eso es cierto, pero bueno, creo que cuando uno lo da todo hay que estar contentos. Fue el Tour entero, ¿no? Ha tenido momentos buenos, momentos malos, pero en general, bueno, pues he tenido la oportunidad de buscar mis opciones, me he sentido muy arropado siempre, ¿no? La etapa de Roubaix creo que ha sido el momento más emotivo, ¿no? de este año. Bueno, era una etapa ya difícil, ¿no? Antes de empezar y luego, bueno, pues a pesar de la caída pudimos llegar con los primeros y acabé muy contento, ¿no? La pena fue después que esa caída pues tuvo secuelas y no pude rendir al 100%, ¿no? Del resto del Tour. Un momento más amargo fue la caída de la Clásica de San Sebastián, que ya me condicionó todo el resto de temporada y bueno, aunque he intentado volver cuanto antes, pues prácticamente se acabó ahí el año. Con Mikel, sobre todo, en los momentos claves no le ha respetado la mala suerte y desgraciadamente pues no ha podido llegar un poco a sus dos grandes objetivos en igualdad de condiciones, ¿no? Nairo, pues el hombre realmente se ha defendido tanto en Vuelta como en Tour, pues es verdad que sobre todo en el Tour, pues consiguiendo una brillante victoria, como en la etapa reina del Tour de Suiza, ¿no? Pero desgraciadamente no hemos podido ver el gran Nairo que habitualmente en las montañas marcaba la diferencia. Alejandro es un poco nuestro comodín. Nuestro comodín, el hombre que... esa suerte que nos da el hecho de que donde estés con él, pues sabes que hay un objetivo posible. En cualquier carrera donde vaya, sea contrarreloj, una llegada en alto, incluso hasta un sprint de un pelotón no demasiado grande o una vuelta por etapas, es posible y las ha ganado porque este año las ha hecho de todo tipo. La temporada que ha sido muy buena, entonces ha sido una alegría constante, como no, el ser campeón del mundo, eso para mí es más que una alegría, ha sido ya el broche a mi carrera deportiva, que la verdad que ser campeón del mundo he ganado cosas buenas, pero eso es algo muy especial. Bueno, tiene algún repechito, que es el repecho que el nombre es del cementerio del Esparragar. El cementerio no da mucho gusto decir eso, pero nada, es cierto que es una avenida muy importante de Murcia, es la Nacional 340, que va pues prácticamente de donde vivo ahora, pasa por mi pueblo, por Monteagudo y termina prácticamente en Murcia. Justo termina en una redonda que entra a la avenida Miguel Indurain, o sea que viene de la avenida Alejandro Valverde a la avenida Miguel Indurain. La verdad que eso pues también da gusto. Rarezas tendré muchas, o sea que yo no las veo, ¿no? Creo que soy un poco maniático, me gusta pues, el orden, las cosas un poco bien, ¿no? Un poco limpias, sobre todo la bici o cosas de esas. Quizás tenga poca paciencia, me gustan las cosas un poco inmediatas y a veces pues, las cosas necesitan un tiempo. Y aparte de eso, pues no sé, todo es bueno. Esperamos que sea cierto.
que el niño nos traiga cosas bonitas. Cuando nació la niña, efectivamente, fue en el 2014 que ganamos el Giro. Y bueno, vamos a ver de qué manera viene este. Sé que físicamente puedo hacerlo y luego pues emocionalmente también me llama. Creo que es posible y seguimos intentando, no es algo que se me ha metido en la cabeza y porque ya veo que se puede, que se tiene que llegar y bueno, tenemos que acertar para poderlo hacer. Bueno, 2019 va a ser otra vez un año pues, con muchos retos por delante. Soy muy ambicioso otra vez, quiero volver a altura, quitarme esa espina y hacerlo bien. Y bueno, habrá otros muchos retos, puede ser el Giro, que también me gustaría intentar.